sabéis, estamos haciendo un viaje maravilloso, por lo menos para mí, de mucha bendición a través de los profetas menores. Y ya hoy estamos en el último, concretamente hoy es el último profeta que estamos estudiando de esta serie, que en total son 12 profetas, ¿vale? Y como sabéis, Malaquías es el profeta que cierra el Antiguo Testamento, y a partir de Malaquías en adelante se produce un tiempo de silencio, se llama el silencio de Dios, que estaremos estudiando también esta mañana, ¿vale? Así que es un libro para prestar muchísima atención, ¿vale? Ok, y vamos a leer en Malaquías capítulo 4, y vamos a leer algunos versículos para orar y presentar este tiempo al Señor, y después os iré explicando algunas cosas más, ¿vale? Malaquías 4, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a tomar un momento para orar al Señor. Padre, gracias por este momento en el que podemos abrir tu palabra, oh Dios, y disponer nuestro corazón, oh Dios, para que ella pueda ser esa espada de dos filos que penetra profundamente hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y aún descierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, oh Dios. Esta mañana tu palabra, oh Dios, creemos y proclamamos que no va a volver a ti vacía, sino que va a ser fructífera en nuestras vidas, para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra vida, oh Dios, y en nosotros pueda haber ese fruto que tú esperas, un fruto abundante, Señor, para tu gloria, Jesús. Amén. Bueno, como bien he dicho, el libro de Malaquías es un libro muy interesante en muchos aspectos, en muchos sentidos, pero tiene esa particularidad de que se produce en un momento de la historia de Israel donde a partir de este libro, o sea, él es este libro de Malaquías es el último libro, pero no es el último profeta. En realidad el último profeta es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es el que le entrega el testigo a Jesús para entrar en el nuevo tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de la gracia, ¿vale? Pero sí que se produce un lapsus de 400 años de silencio. Muy interesante pensar esto, ¿por qué Dios guarda durante 400 años de silencio? Imaginaos que durante 400 años no había palabra de Dios, no había nadie que trajera un mensaje de parte de Dios. Pero como hemos estado aprendiendo a lo largo de estas semanas, los tiempos que les tocó vivir a estos hombres y mujeres, era un tiempo donde había una cierta apatía espiritual, donde el pueblo, aunque el Señor estuvo durante casi 200 años avisándoles que si no cambiaban de actitud, iba a venir un tiempo de castigo de parte de Dios. Dios los iba a disciplinar, los iba a enviar como cautivos a otras naciones, que otras naciones los iban a tomar y los iban a llevar como esclavos. De ahí que vemos la primera caída del norte de Israel, y después, cierto tiempo después, también Judá, el reino del sur, también cayó en manos de sus enemigos. Todo ese tiempo ya estaba anunciado por el Señor, fue un tiempo de 70 años. Y finalmente ese tiempo de castigo se había cumplido, ya se había terminado, y nuevamente el Señor les permite regresar nuevamente a tomar su tierra nuevamente, a restaurar el templo, y todo esto lo vamos a estar viendo en un momento. Bueno, acabo la lectura, he leído hasta el versículo 3, dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿De qué está hablando? Está hablando que va a venir alguien delante del Señor que va a preparar el camino. ¿De quién estamos hablando? Ni más ni menos de que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que prepara el camino para la venida del Mesías. Por eso decimos que aunque Malaquías es el libro último, el último libro, no es el último profeta, sino que es el encargado de ya dejar dicho de que va a venir alguien que va a preparar el camino del Señor. Estamos hablando de Juan el Bautista. Ahora bien, fijaros aquí algo muy interesante que hacemos lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículos 7 al 11, nos dice, fijaros, este es el mensaje, de Malaquías saltamos a Juan el Bautista. Saltamos a Lucas, donde nos dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, fijaros el salto cuantitativo, no solamente en el tiempo de esos 400 años de silencio, imaginaos qué situación. Pensemos por un momento, si nosotros hubiéramos estado en aquel tiempo, hubiéramos vivido aquel tiempo, experimentar 400 años de silencio donde Dios no está hablando a su pueblo, y de repente, imagínate que por un tiempo tú no estás escuchando la voz de Dios, la voz del Señor en tu vida. Y a veces hay momentos donde Dios hace silencio en nuestra vida, y tú estás buscando escuchar la voz de Dios en tu vida. Y de repente, cuando por fin, después de tanto tiempo que has estado deseando escuchar la voz de Dios en tu vida, el mensaje que te llega no es un mensaje de amor, no es un mensaje de misericordia, no es un mensaje de gracia, no es un mensaje bonito en otras palabras. Pues es que es todo lo contrario. El mensaje que escucha el pueblo de Israel después de 400 años de silencio no era tal vez lo que ellos estaban esperando. Por eso le dice raza de víboras. O sea, imaginaos, qué mensaje durísimo para el pueblo de Israel. Pero sin embargo, el pueblo venía a Juan el Bautista y él los bautizaba allí en el río Jordán. La pregunta es, ¿por qué? Aún a pesar de un mensaje tan durísimo, sin embargo, el pueblo venía porque precisamente ellos se dieron cuenta la condición a la que habían llegado era consecuencia de haber dejado la palabra del Señor, como habíamos leído en un momento. Recordar la ley de Moisés. La ley de Moisés significa la palabra de Dios. Siempre que en nuestras vidas, siempre que el pueblo de Dios deja la palabra, perdemos el interés por la palabra, que es nuestra guía, que es nuestra referencia, es lo que nos muestra el camino para saber qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacer las cosas, y todas estas cuestiones que vosotros sabéis perfectamente, perdemos el rumbo. Y entonces, cuando lo que te guía no es la palabra de Dios en tu vida, ¿qué es lo que te guía? Pues te empieza a guiar tu corazón, te empieza a guiar tu mente, te empieza a guiar la voz de lo que la gente te aconseja muchas veces. Por eso hay un gran peligro cuando un cristiano deja de leer la palabra de Dios. Es la única manera en la que Dios nos habla, en la que Dios nos guía. Y no es que directamente cuando tú lees la Biblia, Dios ahí te está hablando claramente. No, tú lees la Biblia de forma sistemática. Por eso a mí me gusta enseñar de forma sistemática, porque a veces tirar un tiro por aquí o algo por allá, a veces no se nos queda, pero cuando insistimos en un punto, es como que al final aprendemos mucho mejor. Por eso estoy tan contento con esta serie. Yo creo
que para muchos de vosotros, cuando hemos escuchado profetas menores o todos estos profetas que hemos estado estudiando, nos podía sonar algo lejano, pero creo que esto ha sido un desafío para que cada uno podamos profundizar en la palabra o en la historia de estos hombres de Dios. Entonces, aquí aparece en escena Juan el Bautista después de 400 años de silencio. Y él es el encargado de pasar el testigo a Jesús. O sea, él termina, cierra una etapa, cierra un ciclo y le entrega el testigo a Jesús. Y ahora entra el tiempo en el que llega el tiempo de la gracia, llega el tiempo donde Dios toma forma humana y viene a este mundo para traer un mensaje de salvación. Bien, siempre decimos que para nosotros es muy importante, ya que estamos estudiando el libro, saber el significado de Malaquías. Y es muy interesante que Malaquías significa algo así como mi mensajero, mi enviado o mi ángel. En realidad no es el nombre de este profeta. En realidad no se sabe el nombre de este profeta. Simplemente los eruditos, los que se encargaron de sacar este libro a la luz, ellos pusieron el mensajero de Dios, porque era un mensaje que venía de parte de Dios. Pero el nombre no se sabe. Por eso de ahí que queda Malaquías. En hebreo sería algo así como mi mensajero o mi enviado o mi ángel, ¿no? Ángel significa lo mismo, mensajero también, ¿vale? Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Y dijimos, enfrentar al pueblo con su pecado, restaurar su relación con Dios. El objetivo de este libro tenía estos dos claros propósitos: poder enfrentar al pueblo con su pecado, con la realidad que estaban viviendo. Y esto significa, ni más ni menos, que, fijaros, vamos a entrar un poco en contexto. La situación es la siguiente: el templo de Israel hacía 70 años ya había sido restaurado, ya tenían templo nuevamente y ya es contemporáneo tanto de Nehemías como de Esdras. Nehemías es el que se encargó de restaurar los muros y Esdras es el que se encargó de restaurar el culto a Dios. Ya el culto se había restaurado nuevamente, todo había como medio empezado a funcionar. Pero fijaros, y ya tanto Darío como Ciro habían dado la orden le habían dado permiso a Israel, que estaba cautivo en Babilonia, le habían dado permiso para que regresaran a Israel, para que volvieran a adorar a su Dios. Entonces se produce lo siguiente: hay una parte del pueblo que sí vuelve y restauran los muros, el templo, restauran el culto a Dios, pero había una parte del pueblo de Dios, por eso habla de remanente, había una parte que estaban tan acomodados allí en Babilonia, en aquella ciudad, en aquellas naciones, que no querían volver a Israel, literalmente, no querían volver, porque habían logrado tener un estatus económico, porque tenían posiciones materiales, tenían empresas, tenían negocios, estaban muy cómodos, entonces no querían volver nuevamente a Israel. ¿Para qué otra vez de nuevo empezar? Y en parte a estos es a los que el Señor también les habla, pero los que sí volvieron a Israel, que quizás es el mensaje principal, ellos en su restauración del culto al Señor, fijaros qué interesante, los mismos sacerdotes, lo vamos a ver enseguida, restauraron el culto, pero sin embargo era un culto, una alabanza, un servicio al Señor que no era agradable al Señor. El Señor no quería recibir lo que ellos le hacían. Ellos le cantaban, le presentaban sacrificios, le traían ofrendas, pero sin embargo el Señor decía, no, esto no me agrada, no es de mi agrado. Y todo esto lo vamos a ver enseguida. Bueno, si intentamos sacar la estructura del libro de Malaquías, encontramos 6 puntos, 6 temas que intentaremos abordar esta mañana. La primera es que dudaron del amor de Dios. La segunda es que apostataron, los mismos sacerdotes apostataron de la fe. Número 3, el Señor rechazó los matrimonios mixtos, que ahora lo vamos a explicar.
viene el día de Jehová, desprecio a los diezmos del templo, nadie escapará del juicio de Dios. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda con el tiempo para poder abarcar todo esto. Bueno, dijimos entonces que en el año 536 un remanente había regresado del cautiverio. Y ese remanente que regresa son los encargados de restaurar tanto el templo, en este caso, fijaros que ahí estaba Esdras y Nehemías, dos libros extraordinarios que en su momento también estaremos estudiando. Restauran el templo, pero también restauran los muros de Jerusalén. Entonces, el culto a Dios nuevamente se había restaurado. Esto es en el año 536. Era un tiempo que ellos habían estado soñando con que llegara este día donde nuevamente pudieran tener un culto para el Señor, presentar adoración al Señor. Lo siguiente, bajo la dirección de Ageo y Zacarías, que también hemos estado viendo, habían reedificado el templo en el año 520 y 516 a.C. Todo esto es el contexto de la época que le tocó vivir a este profeta Malaquías. Y aquí aparece en escena tanto Nehemías como Esdras. Fijaros, Nehemías encargado de la reconstrucción, digamos, física de los muros de Jerusalén. Pero Esdras, su preocupación era reconstruir el templo para volver inmediatamente a presentar las ofrendas, los sacrificios al Señor, poder nuevamente adorar al Señor. Era una parte muy importante para el pueblo de Israel. Ellos añoraban, ellos soñaban con volver a tener nuevamente ese templo que en su momento Salomón les había construido, que era un templo que de todas las naciones venían a ver, un templo glorioso donde se alababa al Señor. Todo eso había sido destruido y entonces se reconstruye nuevamente el templo. Y es un momento muy importante. Y aquí aparece, Esdras tiene la misión de restaurar el amor por la palabra del Señor. Y él forma lo que sería una biblioteca y se preocupa de que todos los rollos estén disponibles y todos bien ordenados para que todos pudieran leer la Torá, la palabra de Dios. Y esto nos habla acerca de la importancia en nuestras vidas de aprender la palabra de Dios. La importancia de que los que estamos en el ministerio busquemos la manera de facilitar para que el pueblo de Dios pueda aprender la palabra de Dios. Muy importante, entonces, el tiempo de estudio de la palabra. Bueno, ¿cuál es la idea principal del libro? Es un estilo literario. Malaquías hace el uso continuo de preguntas de Dios a su pueblo y su pueblo. Hay una serie de preguntas y respuestas. Es la forma literaria en la que se desarrolla el libro de Malaquías. La primera pregunta que nosotros encontramos, de las muchas que hay, la primera pregunta que aparece se encuentra en Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 5. Y la pregunta es, ¿en qué nos amaste? Vamos a leerlo, no me estoy inventando nada. O sea, están dudando del amor de Dios. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Saúl aborrecí y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Don dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán un territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Bueno, como veis, aquí habla de dos, además de la pregunta, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? La pregunta del pueblo, por una parte el Señor dice, yo os he amado, y la respuesta del pueblo es, ¿en qué nos has amado? Lo que están diciendo es que no me he enterado en qué momento nos has amado. No, tengo dudas realmente del amor de Dios para conmigo. Es algo muy habitual muchas veces de personas que a veces no avanzan en su vida espiritual. Sencillamente tal vez no han llegado a un punto en sus vidas, espiritualmente hablando, donde han experimentado el amor de Dios en sus vidas. Yo siempre digo que a mí lo que me hizo rendirme a los pies de Cristo es porque alguien un día me habló del amor de Dios para conmigo. Y ese día yo caí rendido a los pies de Cristo
porque entendí el amor tan grande que Dios tiene para conmigo, para toda la humanidad en todo caso, pero para conmigo en este caso, en un momento de mi vida donde yo necesitaba encontrar ese amor, y yo no tuve más remedio que rendirme a los pies de Cristo y entregarle mi vida, el resto de mi vida en sus manos. Por tanto, yo siempre digo que, además, que es un misterio, en otras palabras, porque unos los pueden entender, lo pueden experimentar y otros no. Pero yo siempre digo que mientras que tú no experimentes el amor de Dios, y experimentar significa tal vez llegar a entender o aceptar, no lo sé, el amor de Dios en tu vida, difícilmente habrá un avance favorable, notorio, relevante en tu vida. Por tanto, yo no sé, por eso no tengo una explicación, no sabría cómo explicarte por qué unos podemos experimentar el amor de Dios y otros todavía estamos como con la idea de que Dios nos ama y podemos tener la actitud de llegar a decir al Señor, ¿en qué me has amado? ¿En qué nos has amado? Mirad, y nos presenta la historia de Jacob y Esaú, los hijos de Abraham, que tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y que ya el Señor, desde que estaban en el vientre de su madre, de Rebeca, Él dijo, en su vientre hay 2 naciones, el mayor servirá al menor. Ya Jacob había sido escogido. Es más, cuando Esaú intentó salir del vientre de su madre, ¿os acordáis la historia? ¿Qué hizo Jacob? Le tomó por el pie y tiró para adentro. No, voy yo primero. Fue curioso, ¿verdad? Y ya en ese momento, por lo visto, el Señor ya la había escogido. Y dice que a Jacob amó y a Esaú aborrecí. No sabemos por qué, pero lo cierto es que tiempos más adelante se vio claramente el corazón de uno y el corazón de otro. Porque tiempo más adelante, cuando ya eran jóvenes, un día estaba Jacob guisando unas lentejas riquísimas, muy ricas deberían estar esas lentejas. ¿Y qué pasó? Llegó Esaú cansado, con hambre, y le dijo, dame un plato de lentejas. No, te doy, pero si me vendes tu primogenitura, te lo cambio por tu primogenitura. Y él se lo tomó a broma. ¿Y qué hizo? Vale, total, de todas maneras, como me voy a morir, venga, va, te doy la primogenitura. Él se lo tomó en broma, pero el Señor se lo tomó muy en serio. Y se enfadó tremendamente con Esaú. Al punto tal de que finalmente luego, porque sabéis la historia, Rebeca amaba más a Jacob y el padre amaba más a Esaú. Esa era la cosa, había una disputa allí, ¿no? Finalmente su madre le ayuda a Jacob para que sea ungido y la oración del padre como hijo primogénito recayera sobre él. Y lo cierto es que a pesar del engaño funcionó, pero él quería la bendición de su padre. Fijaros, de qué manera nos lo dice también Pablo en su carta a los romanos, nos dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y fijaros, aquí aparece la palabra, en esta lectura que hemos hecho anteriormente, aparecía la palabra Edom, de los edomitas, que era una nación que en un momento simpatizó con Israel, parecían que eran sus amigos, pero sin embargo fueron los que le traicionaron. Y a esa nación el Señor, lo hemos estado estudiando hace poco, el Señor se la tenía, como decimos en español, se la tenía jurada, ¿no? Les estaba esperando. Y finalmente el castigo del Señor sobre esta nación cayó. Y es hoy nosotros la conocemos como la ciudad de Petra. Miles de personas cada año van a lomo de camello a conocer este lugar, donde están los restos de algo esplendoroso, glorioso que fue en su momento, pero que solamente quedan ruinas nada más. El castigo sobre esta ciudad de Edom, descendientes de Esaú, es un castigo perpetuo. Nunca más esta ciudad se recuperó. Simplemente es una muestra turística
para los turistas de lo que fue en su tiempo anterior. Dice, cuando don dijeren, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Aquí tenéis el testimonio, aquí tenéis el testimonio, aquí está, aquí tenéis el testimonio en directo de lo que fue aquella ciudad, una ciudad que agredió a su hermano, digamos, porque al ser Jacob, de Jacob viene Israel, y de Esaú vino Edom, eran naciones supuestamente hermanas, pero sin embargo traicionaron a sus hermanos. Bueno, número 2, la siguiente pregunta que hace el Señor en Malaquías capítulo 1, 6 al 11 nos dice, ¿dónde está mi honra? Vamos a leerlo, nos dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿dónde está mi honra? Si yo soy padre, ¿dónde está la honra como padre? Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está la honra para mí como vuestro Señor? Y lo cierto es que Israel o los que servían en el templo, Señor, habían llegado en un momento, en un tiempo, donde entraron en una apatía y en un espíritu de religiosidad, donde sencillamente las cosas se hacían y se hacían de cualquier manera. Y entonces, en el Señor, en la palabra de Dios, estaba ya estipulado a través de la Torá, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, donde era terminantemente prohibido ofrecer al Señor un animal que esté cojo, que esté ciego, que esté tuerto. No se podía, tenía que ser lo mejor de lo mejor, únicamente. Era prohibidísimo. Y los que tenían que velar para que eso se cumpliese, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Y los sacerdotes habían caído en una apostasía, en una decadencia tal espiritual que permitían que cualquier cosa valía. Total, es como que llegaron a una crisis de fe donde sencillamente no veían al Señor por ningún sitio. O como algunos dicen por ahí, ¿verdad? Que no sentían al Señor. A ver, ¿desde cuándo hay que sentir al Señor? Si fuera por sentir, madre mía, cuando somos almáticos, cuando somos emocionales en la vida espiritual, qué tragedia que trae esto a nuestras vidas. Hay muchos que conozco que están todavía en sus casas esperando sentir de buscar al Señor, de servir al Señor. No es por sentimientos. Esto tiene que ser una convicción. Cuando tú aprendes a desarrollar tus sentidos espirituales y es tu espíritu el que controla tus sentimientos, el que controla tu alma, el que controla tu mente, entonces la vida es muy distinta, porque son los principios, son los valores que controlan y que dirigen nuestra vida. Ahora, cuando tú permitas a tus emociones, a tus sentimientos que dirijan tu vida, a la desgracia vamos directo, casi seguro, vamos. Difícilmente podemos alcanzar un buen final. Entonces, aquí vemos que el Señor les está reclamando en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que hemos deshonrado. Es que no se acababan de enterar. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú al príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí le está haciendo una comparativa de que al rey, al príncipe, le llevaban lo mejor. Pero como era para Dios, como era para el Señor, le llevaban cualquier cosa, todo vale, como el Señor vale todo, ¿verdad?
No, es esa frase típica cristiana evangélica. No, pero como es para el Señor. El Señor es un poco tonto, ciego, sordo, mudo, ¿no? Con más razón, hermano, para el Señor tiene que ser lo mejor de lo mejor. Y esto no es cuestión de que lo sepamos. Y yo esta mañana estoy en un dilema, porque ¿cómo se predica de esto sin poner ejemplos, verdad? ¿Cómo hacemos? Nosotros cuando hablamos acerca de que para el Señor es lo mejor, significa que nuestra vida tiene que estar totalmente rendida, postrada, entregada, vivir para el Señor. Una vida consagrada, entregada para las cosas de Dios. Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. Ahora bien, yo entiendo que a veces se da la situación de que gente o personas o hermanos cristianos, y yo he recorrido muchas iglesias en España, inclusive en el extranjero también, y cuando ves iglesias donde los hermanos parecen momias, que no pueden alabar al Señor, y los ves parados como momias que no, a veces ni se ponen de pie, y llevan años viniendo a la iglesia y son como momias, ahí como muertos. ¿Es tan desagradable? Yo digo, pero ¿qué clase de alabanza? ¿En qué momento? Si en la iglesia, cuando estamos todos, tú no alabas al Señor y estás como una estatua, ¿tú crees que yo me voy a creer que tú en tu casa, en tu habitación, con la puerta cerrada, tú adoras al Señor? Lo dudo mucho. Y por supuesto que esto no es que tú tengas que hacer las cosas para mostrarle al pastor las cosas que hace. No, por favor, entenderme. No va por ahí la cosa. La reflexión es que nuestras acciones reflejan una experiencia interior de lo que tú vives, lo que sientes, lo que hay en tu corazón. Por tanto, si se da esa situación, es que tenemos que hacernos la pregunta, pero ¿qué es lo que a ti te detiene para que tú puedas expresar tu adoración al Señor totalmente, entregarte al Señor en adoración cuando estamos en el tiempo de alabanza? Y parece que fuera para aquí, para nosotros, pero lo digo en general porque además esto se está grabando y posiblemente gente de muchos lugares lo están viendo. Pero lo cierto es que podemos llegar a la siguiente conclusión, de que a veces, solemos decir en España, le pedimos peras al olmo, es una frase muy conocida y muy fácil de entender. La pregunta es, ¿qué es lo que está impidiendo en nuestras vidas que nosotros podamos alabar al Señor, adorarle, rendirle, quebrantarnos en su presencia? ¿Qué es lo que nos impide? Porque claro, no es que yo no quiero ser hipócrita, es que yo no quiero ser falso, ¿no? Excusas típicas, habituales y tal. Pero en realidad lo que hay, por una parte dijimos, quizás todavía no has entendido el amor de Dios. Porque cuando tú experimentas el amor de Dios y tú te das cuenta de dónde te sacó al Señor, que tú te ibas directamente al infierno para pasar una eternidad allí sin el Señor, y has tenido la gracia, has tenido vamos a decir, la fortuna, la bendición de que un día Dios se reveló a tu vida, entendiste el mensaje del Evangelio en tu vida y hoy sabes que eres un hijo de Dios, que eres salvo. ¿Qué menos, digo yo, qué menos que adorar al Señor? ¿Qué menos que agradecer al Señor, de rendirnos? Hemos sido creados para adorar al Señor. No hay otro propósito en tu vida. No fuiste creado para ni ser padre, ni ser esposo, esposa, tener hijos, sacarte un título, ser un ejecutivo en una empresa. Todas esas cosas son absolutamente secundarias. El mayor y gran propósito y único propósito de Dios en nuestra vida es que seamos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Y yo me pregunto, ¿qué sensación tendrías tú si entras a una iglesia y los que se dicen ser cristianos, y a veces tenemos unos nombres en las iglesias, el que vive para siempre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hablamos nuestros carteles siempre hablan de vida nueva, vida abundante, y cuando entras, todos cadáveres, todos momias ahí, que ninguno ni palmas dan, ni hasta sentados están, y está el pobre tío de la alabanza ahí intentando, asaltando, haciendo malabarismos para animar al público, para animar a la iglesia, y
nadie ni se menea, como decimos, ni se mueve. Qué triste, ¿verdad? La pregunta sigue siendo, y es un tema que da para mucho, ¿no será que nuestras almas todavía están en prisiones de oscuridad, prisiones que no nos permiten expresar a nuestro Dios aquello que deberíamos de expresar al Señor? Yo le suelo llamar a esto que a veces hay mucha gente en la iglesia que está enferma del alma, enferma de sus emociones, no son libres. Y no es cuestión de querer, es que a veces es cuestión de que no pueden. Sencillamente no pueden, porque todavía hay ataduras, todavía hay prisiones que nos tienen oprimidos y que no nos permiten expresar nuestra adoración al Señor. Ahora bien, ¿será que al Señor le adoramos únicamente cuando estamos en la iglesia cantando y todas estas cosas? Mirad, lo primero que le dice Malaquías a este pueblo es que vosotros cuando ofrecéis al príncipe vuestras ofrendas, y es algo que no es correcto, vuestro príncipe no lo quiere, y es un hombre de carne y hueso. Y sin embargo al Señor le lleváis lo cojo, lo torcido, lo tuerto, lo enfermo, le lleváis lo peor de lo peor. Claro, la excusa, ¿no? Dijimos, para el Señor, y digo, y es un mensaje complicado para mí predicar de esto, y no, por favor, lo digo con todo el amor, con todo el cariño, entenderme por favor, ¿vale? Pero a veces tenemos más facilidad para darle al mundo, para darle a nuestra empresa donde trabajamos, porque yo estoy seguro que si tú mañana tienes que entrar a trabajar a las 8 estás ahí, y menos 5 quizás. ¿Sí o no? Pero sin embargo, si nosotros nos paráramos a las 11 o no sé, el horario que tenga cualquier iglesia cristiana, vais a ver, si el culto es a las 11, 11:30, 12 menos cuarto, y van llegando, y ya casi algunos llegan directamente a la palabra. No, yo la alabanza no, yo solamente la palabra. Mirar un principio. Nosotros cuando empezamos en la iglesia donde nos congregamos, nuestro pastor siempre decía lo mismo. El que no es capaz de llegar en puntualmente a la iglesia, ni sueñe con ministerio. Era radical. Porque el primer punto que podemos observar de una persona que realmente, sinceramente, está buscando de Dios, ¿dónde empieza? Con la puntualidad. Si tú no eres capaz de ser puntual con las cosas del Señor, claro, tú sigue con tu vida, no pasa nada, nadie te va a decir nada. Aquí por lo menos a nadie le hemos dicho nada, ni lo vamos a decir. Toca el tema con la prédica y no me queda más remedio, perdonadme, espero que nadie se enfade. Pero si tú estás pensando en ministerio, llamado de Dios a tu vida para servirle, si no somos capaces de cumplir el horario elemental, básico, a partir de aquí en adelante, ¿qué piensas que tú puedes hacer para el Señor? No se puede, es que es imposible. Entonces, tenemos que examinar nuestra vida si quizás al mundo le damos lo mejor de nuestra vida y a veces lo peor, lo incompleto, se lo estamos dando para el Señor. Como digo, a veces no es que no queramos, es que a veces no podemos. Por eso dije que a veces hay situaciones en nuestra vida que no nos permiten esa libertad para poder expresar totalmente una adoración completa al Señor nuestro Dios. Bueno, me perdonáis, no me quiero meter con nadie, pero simplemente es que toca el tema. Bueno, lo siguiente pregunta que el Señor les hace, o reflexión que el Señor trae al pueblo de Dios. Deslealtad en el matrimonio. Malaquías 2, 10, 14 nos dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob el hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que
no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y aquí viene el versículo clave, versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí está hablando ni más ni menos que deslealtad en el matrimonio, o está denunciando los matrimonios mixtos. ¿Qué significa esto? Significa que ellos tenían instituido por el Señor que solamente podían casarse con mujeres que eran israelitas, judías, de descendencia judía, únicamente. O que alguien llegara y de repente pues se hiciera judía, abrazara la fe, y entonces sí podían casarse. Pero el caso es que ellos dejaron a sus esposas, le dieron carta de divorcio, se divorciaban con mucha facilidad de sus esposas y se casaban con mujeres que no eran judías ni israelitas. Y es lo que el Señor les dice: has dejado a la mujer de tu juventud. Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fijaros, tu compañera, la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto. Para ellos el matrimonio era una cosa muy... Yo creo firmemente que el matrimonio es la decisión tal vez más... Alguien llegó a decir alguna vez, más peligrosa en la vida de un ser humano. Pero bueno, vamos a decir la decisión más importante en toda tu vida. Porque decidir vivir con una persona el resto de tu vida no se puede tomar a la ligera. No, ya solucionaremos las cosas, las diferencias que tengamos sobre la marcha, ya iremos viendo. Ya lo voy a cambiar yo, ¿verdad? Ya lo voy a... todavía hay... Bueno, mirad, hay un dato estadístico brutal que he sacado de una estadística mundial. Países con más divorcios. El divorcio se encuentra presente en todo el mundo sin distinguir las características sociales que tenga cada población. Los especialistas de esta estadística dan a conocer las estadísticas de los países con más divorcios y estos son los que arrasan en la lista. Estos 10 países son los 10 países con más divorcios del mundo. Y ahí aparece Bélgica, que va a la cabeza. Pero España tampoco se queda atrás. 61% de divorcio. Significa que de los matrimonios, 6 de cada 10 matrimonios se separan. He visto el Instituto Nacional de Estadística, hablaba de este año 2016, 101.000 matrimonios, pero casi 97.000, una barbaridad, ya estaban en proceso de divorcio, con problemas. Por tanto, ¿qué es lo que está fallando en el matrimonio? ¿Qué mensaje nos tiene que dar esto? ¿Qué nos tiene que decir esto a nosotros? Hermanos, cuando yo decido delante del Señor hacer un voto matrimonial, hacer un pacto matrimonial, significa que es para toda la vida. Por tanto, no se puede. ¿Qué haces después? Que ya has dado este paso. Ahora ya te toca tirar para adelante. A no ser, y eso sí que en esto es un tema delicado, a no ser que hubiera malos tratos. Si hay malos tratos psicológicos, físicos, ese tipo de cosas, si con el que te has casado es un vago, un sinvergüenza que vive jugando a la partida de póker, no sé, en España ¿a qué juegan en España? El mus. Está todo el día en el bar con el mus, tomándose la copita de anís y todas esas cosas, y no da un palo al agua, y encima te maltrata, te pega. Por eso siempre cuento la historia, ¿no? De esa mujer que llegaba a la iglesia el domingo, y un día llegaba con el ojo negro, y hermana, ¿qué te ha pasado? No, es que mi marido, ¿sabe? Que a veces toma un poco de más y me pega. Ah, bueno, hermana, usted ya sabe, a no ser que sea por infidelidad, por adulterio, usted tiene que seguir. A ver si con un poco de suerte la próxima le da un palo en la cabeza y usted se muere y ya descansa de la historia, ¿no? Esto ha traído mucho daño, la mala interpretación de este pasaje. Cuando Jesús enseña acerca del divorcio, habla acerca de adulterio. Y faltar al compromiso, habla de fornicación, y nosotros lo hemos llevado solamente a la parte sexual nada más.
que a no ser que un matrimonio, por una infidelidad sexual, entonces está libre el otro para casarse nuevamente. Pero quizás eso sea lo menos importante, tal vez. Porque un matrimonio sólido en un momento dado puede recuperarse de una situación de esta índole. Ahora, recuperarse con un hombre que es alcohólico, que te pega, que te maltrata, que te humilla, que no sé qué, que no sé cuánto, es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, es un tema que da para mucho, pero lo dejo ahí. La decisión de matrimonio es una decisión muy importante. Yo el día que le dije sí a mi esposa en el altar de matrimonio, yo sabía, Freddy, esta es la decisión que has tomado para toda tu vida. Para toda tu vida. Señor nos ayude a entender este principio. Pero bueno, ¿dónde está el Dios de justicia? La siguiente pregunta. Malaquías capítulo 2, versículo 17 nos dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrendas de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí está hablando de que Dios más tarde o más temprano hace justicia. Que Dios más tarde o más temprano, aunque nosotros nos parece que Dios no está haciendo nada. Y me ha tocado mucho esta última parte cuando habla acerca de hacer justicia con los extranjeros. Israel muchas veces oprimía a los extranjeros, los tenía como la última miseria humana, los oprimían de tal forma. Fijaros ahora mismo, y podía haber puesto fotos aquí de lo que está pasando, los barcos o las pateras que salen de Siria camino hacia Europa y que van a dar hacia la costa de Italia, y donde los gobiernos hacen la vista gorda y no quieren mirar a toda esa gente que está huyendo de la guerra para salvar sus vidas. No vienen simplemente porque quieren venir a Europa, como en algún otro caso puntualmente. No, vienen y hay acuerdos internacionales firmados donde se ha pactado que si alguien sale de su país porque está en guerra, porque su vida está en peligro, el país tiene que abrir las puertas, tiene que recibirle, tiene que acogerle, tiene que ayudarle. Pero los dejan que se mueran, le dan la espalda y los tienen hacinados o confinados en parecen campos de concentración como en la época de Hitler. Increíble. Y toda Europa hace la vista gorda. Han presionado tanto a Europa que han llegado a decirle, pues tenéis que coger tanta cantidad cada país de vosotros. Y España tiene comprometido unas, no sé si son 12.000, 16.000, y apenas lleva los 1.700, apenas nada más. Nada más. Uno de los países más comprometidos con esta catástrofe mundial, que es una catástrofe mundial, es Alemania. Alemania es uno de los países que se ha abierto y ha recibido y está haciendo mucho por toda esta gente, aún a pesar de que entre estos sirios que vienen hay muchos que son terroristas, hay muchos que están enfermos porque no hay otra explicación, y violan a las mujeres. Hay muchas mujeres, y esto no se dice para no crear un caos social, muchas mujeres en Alemania están muertas de miedo, porque entre estos grupos, entre estos sirios, muchos son violadores, violan a las mujeres. Una cosa increíble lo que está pasando. Por eso digo, y los cielos reclaman su justicia porque Dios es el juez. Hermanos,
Dios con el tiempo nos coloca a cada uno en nuestro sitio. Esto no te quepa ninguna duda. Cuando tú te enfrentas a la injusticia que alguien pueda tener contra ti, Dios se ha puesto de pie para hacerte justicia. Donde fuiste afligido serás honrado, y donde fuiste humillado serás levantado. Dios es un Dios de justicia. Ellos estaban reclamando, ¿dónde está el Dios de justicia? Que no hace justicia ante toda una nación, todo un pueblo que está en apostasía, que se está rebelando contra Dios. Dice, no os preocupéis, que habrá un día en que se hará justicia a todas esas injusticias. Y bueno, quiero ir avanzando porque si no el tiempo no me va a dar. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿robará el hombre a Dios? Malaquías capítulo 3, versículo 12. Yo sé que todos estabais temblando, cuando no irá a tocar ese tema. Pues sí, vamos a tocarlo porque está en el libro. Es el último libro y lo tenemos que tocar. Y la pregunta que hace es, ¿robará el hombre a Dios? Es Dios que está preguntando. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que en el momento, siglo IV antes de Cristo, es el momento que este libro se cierra, estos últimos capítulos están escritos en el siglo IV antes de Cristo. Decirle a un pueblo que estaba viviendo una tragedia, literalmente, una crisis como nación, una crisis espiritual. Imaginémonos lo difícil que sería ser un ciudadano judío en aquel tiempo, donde apenas les habían permitido restaurar su templo, restaurar los muros de Jerusalén, restaurar el culto a Dios. Estaban posiblemente, y ese remanente que había salido de Babilonia, que volvieron a Jerusalén, venían con la intención de alabar, de adorar y de exaltar al Señor. Pero sin embargo, fijaros qué curioso, un tema que el Señor aborda aquí, y les dice, ¿robará el hombre a Dios? Y de aquí se saca esta doctrina del diezmo, donde todas las iglesias evangélicas en el mundo, todo es por gracia, menos el capítulo 3 de Malaquías. Todo es por gracia, menos el capítulo 3, que es el que toca el tema del diezmo, curiosamente. Evidentemente esto no aplicaría para nosotros, porque estamos bajo la gracia, ¿verdad? Ya no es por obra, sino es por fe, es una gracia, es un regalo de Dios. Ahora bien, fíjate, nosotros vemos que a lo largo de la historia, hay momentos en la historia del pueblo de Dios donde sí es verdad que ha habido ciertos acuerdos pactados. Y históricamente la iglesia evangélica ha pactado o se ha dado cuenta la necesidad de practicar el diezmo. Yo aquí no estoy imponiendo nada, simplemente os estoy haciendo un relato histórico. Esto es algo que se ha pactado, que se ha acordado. Muchas iglesias en el mundo históricamente, entre ellas la nuestra también, por supuesto. Nosotros, como sabéis, somos más de 100.000 iglesias en todo el mundo, en más de 140 países. Nosotros tenemos pactado el practicar el diezmo porque creemos que es algo sano, es algo saludable, porque nos ayuda a darnos cuenta que nada de lo que tenemos es nuestro. No es una obligación, por supuesto, no es algo que se impone, sino que se ha acordado. Entonces, cada uno decide si lo quiere practicar o no lo quiere practicar. Ahora bien, la promesa que aquí encontramos, aunque sea del antiguo pacto, sigue vigente, porque encontramos en el Nuevo Testamento que el mismo Jesús menciona el diezmo, dice practicarse el diezmo, diezmáis en el eneldo, la canela, lo diezmáis todo. Él habla de que se estaba practicando el diezmo y no lo desaprueba. Luego Pablo, encontramos en diferentes cartas, habla acerca de dar, que cada uno dé conforme ha prosperado, que aparte para que no tengan que estar recogiendo ofrenda. O sea, sí que la iglesia practicaba la generosidad de ofrendar para la obra de Dios.
para que en la casa de Dios no falte de nada. Ahora bien, también hemos de decir que esto se ha convertido para muchos en un buen negocio y utilizan la excusa del dar, de ofrendar, y en algunas iglesias no se habla de otra cosa que todo en tu vida se va a solucionar si tú das para el Señor. Y hay movimientos cristianos, pseudo cristianos que se han levantado por el mundo, donde todo gira en torno a ya no es diezmar, ya no es ofrendar, eso ya se queda pequeño. Ahora se habla de pactar con Dios. Y entonces creo que alguna vez lo he explicado, pero bueno, lo voy a explicar nuevamente por si alguien no sabe lo que significa esto. Cuando tú escuches esto de pactar con Dios, es algo que primeramente no está en la Biblia, no es bíblico, y significa que tú dices, por ejemplo, yo tengo una deuda de 10.000 euros. No sé cómo narices voy a pagar esa deuda de 10.000 euros. Estoy agobiadísimo, quisiera quitarme esa deuda de 10.000 euros. Y entonces aparece el listo de turno y dice, ¿cuántos tienen deuda aquí? Yo tengo una deuda de 10.000 euros. Bueno, todo el mundo levanta la mano. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer un pacto con Dios. Entonces, si el Señor te da a ti esos 10.000 euros, si te da a ti la cantidad que tú necesitas para solucionar tu problema económico, ¿cuánto le darías al Señor? Claro, aprovechando la euforia del momento, me van a quitar la deuda, voy a ser libre de la deuda. Y entonces tú dices, bueno, yo le voy a dar al Señor, pues qué menos que darle, pues 2.000 euros. Y entonces dices, bueno, esa cantidad que el Señor ha puesto en tu corazón, como tú tienes fe que Dios va a proveer esa cantidad, tú lo traes por adelantado, por fe, lo traes aquí a la casa del Señor, ¿vale? Y entonces el Señor te va a dar los 10.000 que tú necesitas para pagar esa deuda. Y le llaman pactar con Dios. Eso es una inocentada al lado de lo que ahora está ocurriendo en algunos lugares del mundo. Ahora ya no es así. Ahora el predicador está dando la palabra y de repente hay una palabra que te toca. Esto lo está practicando mucho, y lo digo con temor y temblor, Asambleas de Dios en algunos lugares de Sudamérica. El predicador está dando la palabra y la palabra te toca. Entonces el hermano que recibe, que le tocó la palabra, mete la mano al bolsillo, saca un dinero y viene corriendo al altar y se los pone a los pies del predicador. Dice, esto es para ti, por la palabra que me has compartido, te bendigo con esta cantidad de dinero. Y cuando termina de predicar el predicador, el altar está lleno de ofrendas de gente que ha pactado con esa palabra, porque ha tomado esa palabra para su vida, ha sido bendecida, entonces quiere bendecir al predicador. Con lo cual, imaginaos a los ojos del mundo el espectáculo, el show que muchas veces estamos dando las iglesias evangélicas en este sentido. La Biblia dice claramente que cuando tú das, no mires cuánto das, ¿verdad? No sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha y una serie de cuestiones. Y que cada uno, según propuso en su corazón, que dé para la obra de Dios. Ahora bien, esto no es excusa para ninguno de nosotros para no cumplir con nuestra responsabilidad de ser parte de los compromisos que tiene nuestra iglesia. Mirad, este principio que el Señor les da al pueblo de Israel, ellos lo han tomado de una forma tan increíble que no hay pueblo más bendecido y más próspero que el pueblo de Israel. Vosotros seréis una nación deseable, vais a ser benditos del Señor. Hoy Israel, de aquel remanente que volvió a reconstruir el templo, a levantar los muros, y ese remanente, fijaros, hoy encontramos una nación, una de las más poderosas del mundo, en muchos sentidos, porque fijaros, la primera nación del mundo más poderosa, ya sabemos que está ahí la pelea entre los rusos y los americanos, posiblemente los americanos, y son los padrinos de los judíos. ¿Sabéis por qué son los padrinos o son los que protegen a los judíos? Bueno, es complejo explicarlo, pero bueno, lo que se llama el depósito federal de los americanos, eso no existe, esos son números. Realmente los dueños del depósito federal, donde se guarda todo el oro que tienen los supuestos oro que tienen los americanos, es de los judíos. Con lo cual ellos tienen la sartén por el mango. Y hoy por eso podemos decir con seguridad
que Israel es una de las naciones más ricas y más poderosas económicamente, militarmente, tecnológicamente. Lo que antes era desierto, hoy es un campo de flores, de frutas. Podría haber traído más fotos si queréis. Hoy la nación de Israel es una de las naciones más poderosas de la tierra, en todos los sentidos. Mirad, todas estas empresas que tenéis allí, son algunas nada más, ¿eh? ¿Sabéis quiénes son los dueños? Judíos. Ahí no vemos en ningún lugar que diga que eso es de los judíos. Pero todas esas empresas son judías. Ellos ya aprendieron la lección de no darse a mostrar. Ellos se esconden detrás. Esas empresas son judías. Las manejan ellos y son la gente más rica del mundo. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde que el Señor le dio esta palabra a Israel, ellos practican el diezmo. Y no solamente dan el diezmo. Cuando Israel volvió en el año 1948, cuando vuelven a tomar Israel, ellos no daban el 10, daban el 20, el 30, el 40, el 50 y hasta el 100%. Lo daban todo para la obra del Señor. Y es un principio que ellos han aprendido. Y Dios tiene un compromiso en este sentido con este pueblo escogido de Dios. Es la nación escogida, el pueblo amado de Dios. Y yo hacía la siguiente reflexión, en un sentido. Si ellos que han negado al Mesías, que lo han crucificado, si ellos que no quisieron saber nada con el Mesías, esta promesa sigue vigente, que si tú das generosamente, que si tú das abundantemente, el Señor dice que da semilla al sembrador también, ¿verdad? Con esto no quiero decir que el Señor nos va a hacer ricos ni millonarios. Yo sí me acuerdo un día, cuando vino un abuelito a nuestra iglesia allí en Madrid, estábamos recién convertidos con mi esposa y estábamos ahí todos los meses. Bueno, habrá que dar el diezmo, Señor. Y dábamos el diezmo, con una poquita de pena, no lo habíamos entendido. Y un día vino un abuelito como de 87 años y predicó del diezmo, de lo saludable, de lo tremendo que es dar el diezmo. Y él dijo, yo sé que si predico y me voy, aquí no pasó nada. Pero dijo, pero yo quisiera preguntar esta mañana, ¿cuántos quisieran hacer un compromiso con el Señor? Que tú le vas a dar el diezmo al Señor todos los días de tu vida. De todo lo recibido de tu mano, Señor, el 10% es para ti. Nos miramos con mi esposa y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos de pie o no nos ponemos de pie? Y nos pusimos de pie. Tuvimos el valor de hacer un compromiso con el Señor. Señor, a partir de hoy en adelante, te vamos a dar el 10% de todo lo que tú nos des. Sé que tu amor es por gracia, sé que la salvación es por gracia, todo es por gracia, Señor. Sé que no estoy obligado. Pero si tu palabra dice que esto es bueno, yo lo voy a practicar. Y hemos visto la prosperidad de Dios en nuestra vida de una forma increíble. Yo os he contado tantos testimonios. Tenemos nuestras hijas que están en la universidad, tenemos nuestra casa propia, tenemos nuestro coche. Nunca nos ha faltado nada. Salimos a comer, salimos a cenar. No nos falta nada. ¿Por qué? ¿Por qué será, digo yo? Sé que es por gracia, pero lo que digo es que probarme ahora en esto y veréis si no abriré la ventana de los cielos. Pero cuando estás ahí a veces doy, a veces no doy, es presentar algo al Señor. Yo a veces diría, ¿qué dirá el Señor de nosotros? Muchas veces cuando lo ofrecemos al Señor. Es como esos que ofrecían lo cojo, lo tuerto, lo ciego, lo que no valía. Si le das al Señor, qué mejor que dárselo completo, ¿verdad? Entero. Y no tengas miedo, porque Dios no es deudor de nadie. Y esto es un pacto que el Señor ha instituido en un sentido en la iglesia evangélica. Todas las iglesias evangélicas donde tú vayas, todos sabemos que la única forma de sostener la obra es cuando damos nuestro diezmo, ¿verdad? Gracias a Dios por los que son dadores alegres y lo hacen entendiendo que lo dan para el Señor. Amén. Vamos a orar un momento, ponte de pie, por favor. Aleluya. Yo no me atrevería a hacer esa pregunta. Lo dejo delante de ti. Si tú esta mañana has estado con tus luchas, si tú esta mañana examinas tu vida, Señor, es verdad, no te estoy dando lo mejor. No te estoy dando mi mejor tiempo. No te estoy dando, Señor, lo que te tengo que dar. Y esta mañana
tú quisieras simplemente lo que el Señor dice en su palabra. Y el Señor te dice, probarme ahora en esto. Y yo te digo, márcate una meta, márcate un objetivo. Bueno, voy a probarlo hasta final de año, a ver si funciona o no funciona. Y yo te aseguro que funciona. No tengas miedo, funciona. Y Dios no va a permitir que te falte nada. Dios te va a dar abundantemente. Sí, Padre, gracias esta mañana porque hemos podido recibir tu palabra, Dios. Y Señor, y hemos entendido que tú lo primero, Señor. Para ti lo mejor de lo mejor, Señor. No queremos darte las cosas a medias. Queremos darte, Señor, todo con excelencia para tu gloria, Jesús. Ayúdanos a ser valientes, a hacer los ajustes en nuestras vidas para, Señor, que tú realmente, no solamente de palabras, sino en hechos, puedas recibir de nosotros, Señor, que tú eres lo primero, que tú eres lo más importante, Señor. Tu palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Por ello, Padre, queremos ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos a ser valientes, a ser esforzados, Señor, en buscar tu rostro, buscar, Señor, tu presencia, en escudriñar tu palabra, Señor, a cumplir con nuestros compromisos cristianos, Señor, a darte, Señor, aquello que es tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. No lo damos para el hombre, no lo damos para la iglesia, Señor, te lo damos a ti, Señor. Y queremos hacerlo con gozo, con alegría, Señor, porque tú te mereces lo mejor de lo mejor, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Y que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón, y de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón, y de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no